pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Les recomiendo que se quede aquí en la pantalla de Canal 26. Digo, por la diversidad, por la representatividad y por el peso específico político que tienen hoy nuestros invitados. Ya está con nosotros Hugo Moyano, el titular de la CGT. Buenas noches, gracias por venir, Hugo. Hace bastante que no hace declaraciones y viene de una actividad de encontrarse con Sergio Massa. Hoy se reunió el Consejo Directivo de la CGT. ¿Van a marchar o no con la CTA? Parece que no, pero son solidarios con Pablo Micheli. Y además, aunque a usted le parezca mentira, cosas que tiene la democracia, por suerte, viene de un homenaje que se le ha hecho al doctor Raúl Alfonsín a 30 años de democracia. Está con nosotros Jesús Carilino. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Alfredo. Intendente de Malvinas Argentinas, uno de los que habitualmente cada vez que hay elecciones gana realmente por diferencias impresionantes y ahora está militando en las huestes del Frente Renovador de Sergio Massa. Enseguidita nomás van a tener una sorpresa porque va a estar aquí un futbolista, pero no para hablar de fútbol, o tal vez una de esas nos enganchamos, porque va a estar el Colorado McAllister, que es diputado nacional electo por La Pampa y por el PRO. Y también en el último bloque va a estar el senador Ernesto Sanz, senador nacional por la Unión Cívica Radical de Mendoza. Se imagina usted la cantidad de preguntas que hay para hacer a cada uno de ellos, pero como siempre, nuestro columnista José Antonio Díaz. Buenas noches, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Que va a hablar nada más y nada menos que del desmanejo económico de esta década. Y Carlos González Prieto con una primicia. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Carlos González Prieto va a hablar acerca de novedades que hay respecto del dólar. ¿Qué acaba de decidir el gobierno nacional respecto de las cerealeras y la posibilidad de endeudarse o no en la Argentina y la obligación de endeudarse o no en el exterior? Vamos a hablar de todos esos temas en instantes. Pero, si usted me permite, déjeme que le diga desde el punto de vista editorial cuál es mi opinión, por dónde creo que pasa uno de los temas más importantes. Mire, le he puesto a esta editorial como título Moreno es el jefe. ¿Sabe por qué? Porque ha reaparecido con todo. Ha reaparecido con todo. Rutilante ha sido su reaparición. Fíjese que en las últimas épocas, en los últimos días, las últimas semanas de la campaña electoral, lo guardaron, lo ocultaron, no lo mostraban demasiado. Es más, en esa suerte de celebración exaltada de la derrota que hubo el domingo electoral con Amado Vudú de maestro de ceremonia, no estuvo Guillermo Moreno. Incluso algunos miembros del gabinete, por lo bajo, por supuesto, porque no lo dicen en voz alta, tenían cierta expectativa de que la presidenta de la Nación haya entendido, haya comprendido el mensaje que había en las urnas. No digo que es el único, pero una de las demandas de la sociedad es sáquele tarjeta roja a Guillermo Moreno, por infinidad de causas que ahora se las voy a detallar. Bueno, no aparecía, lo guardaron en la época electoral, se pensaba eso y sin embargo reapareció con toda, ocupando el centro del escenario. Primero, otorgando un reportaje muy particular, muy provocativo, muy irritativo a un diario oficialista este domingo próximo pasado. Allí, ¿qué dijo Guillermo Moreno? ¿Qué me van a hablar de inflación? No hay inflación si la carne, el pescado, el pollo hace 3 años que no aumenta. ¿Cuál es el objetivo de una declaración tan humillante de mojarle la oreja a los sectores más humildes, si bien habla y dice pertenecer al Movimiento Nacional Justicialista? Porque si Guillermo Moreno se da una vuelta por La Matanza, por Malvinas Argentinas, por el conurbano bonaerense y por tantas provincias argentinas, se va a dar cuenta que la inflación que existe, no tenga duda, Guillermo Moreno, es absolutamente demoledora para los sectores más humildes. Para el trabajador no registrado, para aquel que no tiene paritarias, para el que hace changas, es tremendo. Todos los días se da cuenta que cuando va al supermercado puede comprar menos cosas y no le da el cuero para aumentar a lo mejor una changa de plomería o algún trabajito que puede conseguir por ahí, no le da el cuero para aumentar porque tiene miedo que no le den el trabajo. Sin embargo, lo que utiliza como insumos para ese trabajo o lo que compra, porque ese trabajador no registrado, ese trabajador negro, prácticamente todo lo gasta en comida y en transporte y algo en medicina. Entonces, ¿por qué Guillermo Moreno dice esto? Que es una forma, insisto, de provocar y de humillar a los sectores más humildes de la Argentina, porque la inflación la padecemos todos. Básicamente la padece la economía, que está absolutamente envenenada en todos los números por este pecado original de haber malversado los fondos después de haber entrado con una patota armada al INDEC
por parte del propio Guillermo Moreno. Insisto, cuando todo el mundo, incluso varios ministros importantes, pensaban que, bueno, por fin, nos sacamos de encima a Guillermo Moreno, la presidenta tomó nota de lo que pasó. Si no lo quiere tirar debajo de un camión, con perdón de Hugo Moyano, bueno, tal vez lo mandaba a otro lugar menos visible, menos central. Sin embargo, después de estas declaraciones con las cuales irrumpió con mucha fuerza y reapareció, hoy estuvo directamente actuando como si fuese un ministro de Economía, manejando la reunión del sector metal mecánico y metalúrgico. Allí estuvo Antonio Caló, allí estuvo un sector de la Unión Industrial Argentina. Es decir, que mientras el resto del, ¿cómo llamarlo?, del equipejo económico, digo Mercedes Marcó del Pont, Ricardo Echegaray, Hernán Lorenzino, que trabaja de ministro de Economía, aunque no lo parezca, la última vez que hubo noticia de él fue producto de un accidente que tuvo en la motocicleta viniendo de La Plata. Mientras el resto del equipo económico, entre comillas, guarda silencio, prudencia, perfil bajo, Guillermo Moreno conduce las relaciones en la economía entre el sector del trabajo y el capital, hace declaraciones como si realmente él fuera el ministro. Por eso pregunto, ¿quién es el jefe? Porque hasta ahora uno criticaba a Moreno, no solo por lo que hizo en el INDEC, sino es el autor intelectual y el ejecutor de una cantidad de fracasos y de medidas absolutamente bizarras que solamente generan más dificultades y más problemas. Digo, el cepo cambiario, todo lo que tiene que ver con los sedines, todas esas son fracasos que hay que atribuirle a él. Y sin embargo, vuelve con toda la fuerza. Entonces uno decía hasta hace poco, bueno, no es Guillermo Moreno el responsable, es Cristina Fernández de Kirchner la que le manda y él es simplemente el ejecutor. Pero a esta altura uno debería pensar si no es al revés. ¿No es Guillermo Moreno el jefe de Cristina Fernández de Kirchner? Porque está clarito para todo el mundo, e insisto, para el kirchnerismo, para aquellos que tuvieron que ir a elecciones y se dieron cuenta cómo esta persona que junto con Luis D'Elia integra el grupo de los argentinos más desprestigiados de la Argentina, cómo tuvieron esa mochila de piedra que llevar los candidatos con Guillermo Moreno. Si pese a todas las evidencias, Guillermo Moreno sigue actuando casi como el ministro de Economía, quiere decir que ahí hay una relación muy particular y es la propia Cristina la que toma las ideas de Guillermo Moreno. La presidenta debería saber que así como en la justicia se dice que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, tampoco nadie está obligado a premiar a aquellos que son sus verdugos. Guillermo Moreno es un remedio peor que la enfermedad y ese es el problema que tenemos. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, estamos hablando a Carlos Javier McAllister. Buenas noches, muchas gracias por venir, McAllister. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Acá hablando de fútbol. Sí, diputado nacional electo por La Pampa, pero obviamente somos tan futboleros todos los argentinos que apenas se sienta en una mesa, aquí en el corte empezamos a hablar de fútbol. Pero un ratito vamos a hablar también de política, McAllister. Aparte dijo algo muy importante. ¿Qué dijo? A ver. Que es hincha independiente. Muy interesante. Después le voy a decir que me cuente esa historia de su padre y de su tío abuelo, porque es muy interesante cómo a veces los afectos no se pueden llevar al plano profesional, ¿no? Porque soñaba con jugar en Independiente, a propósito de que Moyano obviamente es hincha de Independiente. ¿Tigre le gusta, además de Independiente, le gusta Tigre, Moyano? Digo, porque no sé si ha visto, hay una fotografía. Por supuesto que esta fotografía no fue tomada en el momento del encuentro, porque no hubo fotógrafos presentes. Dos preguntas en una, Hugo. La primera, ¿por qué no hubo fotógrafos presentes? Si era un hecho político interesante, usted se juntaba con... fue una reunión que hablamos de trabajo, y en una reunión con un hombre político como es él y una persona como soy yo también, que habla de política, hablamos mucho también de política, pero fue una reunión fundamentalmente de trabajo, que hablamos de las actividades que tienen que ver con los municipios, que es la recolección de residuos, y bueno, hablamos de muchas cosas y entre ellos políticamente, pero siempre tuvimos esa relación con Sergio. 10 días antes de cerrarse las listas estuvimos charlando, un pequeñito desencuentro ahí, y por eso no estuvimos en el espacio de él, sino tal vez hubiéramos jugado ahí, en el espacio de él. Hoy no está un poco arrepentido de que su partido haya sumado con el de Narváez. Bueno, logró un diputado nacional como Omar Plaini, pero digo, tal vez al lado de Massa... No, uno se arrepiente cuando hace las cosas por conveniencia, claro, pero cuando las hace por convicción no se puede arrepentir. Yo jugué ahí porque estaba convencido, no tuvimos a lo mejor
los votos que todos deseábamos, bueno, pero ya estaba decidido el tema, no puede andar uno de un lado para otro. Terminó las elecciones y como lo dijimos desde un principio, estamos hablando con todos. Además somos todos amigos, de Carilino, somos todos hombres que venimos del peronismo, que nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Le hago una pregunta, ahora vuelvo enseguida a lo de Massa. ¿Qué proyección le ve usted a Massa primero? Y segundo, cuando dice, somos todos amigos, ¿los peronistas más los kirchneristas, o usted cree que se está empezando a forjar una suerte de polo dentro del peronismo no kirchnerista que tal vez empiece a jugar fuerte en las elecciones de autoridad del PJ en la provincia de Buenos Aires? Bueno, usted estuvo obviamente como autoridad ahí. ¿Se está empezando a generar, digo, a propósito, juntando los ganadores, para llamarlo de alguna manera? Sí, yo creo que yo tengo contacto con todos y estoy conversando con muchos sectores en función de reconstruir el peronismo, ¿no es cierto? Recuperar el peronismo, que desgraciadamente el juez Blanco resolvió la caducidad porque no había congreso, no hubo nada de ese tipo de cosas. Y estamos todos juntos, esperamos y estamos esperanzados, y en lo particular quien les habla, de poder recuperar el peronismo para que el candidato surja del peronismo, ¿no es cierto?, y no de algunas fracciones del peronismo, y podamos apoyarlo todo para que llegue al destino que los peronistas aspiramos, que es a conducir los destinos del país, ¿no? ¿Y lo ve ahí con posibilidades, con proyección a Sergio Massa? Digo, ¿está pensando en la posibilidad de ser candidato a presidente? ¿Qué significa que haya sacado casi 4 millones de votos en la provincia de Buenos Aires? Significa mucho, significa un respaldo muy grande de la gente. Creo que es un hombre joven, un hombre capaz que ha llegado a la gente, y bueno, creo que tiene una muy buena proyección. Sí, seguramente va a haber otros candidatos, porque si hay algo que a los peronistas nos sobra son los candidatos. Y buenos candidatos vamos a tener. Así que creo yo que tiene una gran proyección y bueno, esperemos que esto siga avanzando y bueno, podamos tener un hombre que pueda conducir los destinos del país, porque sin ningún tipo de duda, si del peronismo surge un hombre con las condiciones de Sergio o otros que puedan surgir, seguramente el pueblo en su gran mayoría lo va a apoyar, ¿no? Su hijo Facundo siempre estuvo medio cerca de Massa. ¿Integrará el bloque como diputado del bloque del Frente Renovador? ¿Todavía no? ¿Lo han conversado eso? ¿O es una decisión de su hijo? ¿Cómo? No, no es una decisión de mi hijo. No solamente soy el padre. ¿También es su jefe político? No, lo que creo yo y lo que creemos muchos sectores, incluido Sergio también, que cada uno tiene que mantener su identidad. Aunque compartamos algunos proyectos de ley. Claro, muchos proyectos de ley, lo que sea, pero es lo importante mantener su identidad. Y bueno, y esto va a seguir siendo así. Ha sido electo, le hicimos un homenaje a Plaini. Teníamos previsto hacerle también a Guillermo Pereira. A Guillermo Pereira, senador electo por Neuquén. Por Neuquén. Tuvo un estrés muy grande por la tarea que realizó en los últimos tiempos. No pudimos, pero se lo hicimos a Plaini, ¿no es cierto? Y bueno, van a mantener el bloque del espacio político nuestro, que es el Partido de la Cultura, de la Educación y del Trabajo. Van a tener su bloque propio, sí, digamos, Plaini con Facundo Moyano y en el Senado Guillermo Pereira. De cualquier manera, si bien Plaini se había retirado del bloque oficialista, Facundo no, pero no votaban. No votó en la última. Claro, no votaban. Bueno, lo mismo pasó con Yoma. Yoma no se fue del bloque, pero no votaban las leyes que imponía el oficialismo, así que... Moyano, usted dice que hablaron del tema de la recolección de residuos con Massa y algún tipo de proyecto que tiene en mente. ¿Hay ahí una crítica para el tratamiento que le han dado al tema de la basura a ambos lados de la General Paz? Digo, tanto Mauricio Macri como Daniel Scioli no están conformes con lo que tanto el gobernador como el jefe de gobierno de la ciudad están llevando adelante en este tema. Claro, lo que pasa es que en los lugares que se depositaban los residuos estaban colapsados ya, ¿no es cierto? Es mucha la cantidad de las toneladas de residuos diarios y los espacios no se han ampliado. Hay un espacio muy grande que es el Campo de Mayo, que el gobierno no quiere
dar la posibilidad de que la basura se ponga ahí, pero se están buscando otros sectores. Pero en este sentido, miren, hace pocos días también tuvimos una reunión con gente de Scioli, de la provincia, sí, con gente de la ciudad, Macri, entre ellos otro coloradito que el colorado Santilli, ¿no es cierto? Y la gente dedicada al tema de la basura. Y bueno, y ahí decidíamos cómo 3 sectores que hacía pocos días habíamos participado en espacios distintos, en distintos electorales, claro. Estamos reunidos a ver cómo podíamos encontrar la solución a un tema que es de todos. Seguro. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que en ese sentido, desde la provincia, desde Massa, desde todos los hombres que nos preocupa el tema de los residuos, tenemos que juntarlo y darle una salida, sin ningún tipo de mezquindades, sin ningún tipo de aprovechamiento, porque se dice que la ciudad vuelca la basura en la provincia, y bueno, pero esto desde hace mucho tiempo, y hay posibilidades de hacer algo que no perjudica a nadie. Bueno, hay que poner la mejor buena voluntad para eso. Moyano, 2 preguntas en una sobre la presidenta. Primero, ¿por qué cree que perdió 4,5 millones de votos desde el 2011 el gobierno de Cristina Fernández? De aquellos 12 millones, perdió 4,5 millones de votos. ¿Por qué cree? Y la segunda es, ¿usted cree que el ciclo del kirchnerismo, como dijo Duhalde por ahí, va a pasar como pasó el menemismo y va a volver el peronismo sin ningún tipo de apellido? Sí, en principio creo que los 4 millones de votos que perdieron tiene mucho que ver con esa decisión que tomó después de las PASO, después de haber perdido esa cantidad de votos, de que dio respuesta a lo que veníamos reclamando desde hace bastante tiempo, hacía más de 2 años, que era el mínimo no imponible. Claro. Y además las asignaciones familiares. Esos son los votos que perdió. A mi entender fueron fundamentalmente los que no votaron al gobierno fueron los trabajadores, porque no le daban respuesta a algo que quedó en evidencia que es una injusticia tremenda, porque ponerle un impuesto al trabajo me parece que es tan absurdo, ¿no es cierto?, que no tiene sentido. Bueno, a partir de las PASO, la presidenta se dio cuenta de eso, bueno, y aumentó el mínimo imponible, que trajo un alivio, no una solución total, trajo un alivio. Aumentó las asignaciones familiares, aunque todavía se mantiene esa situación de discriminación que se hace con los hijos de los trabajadores. Cuando a uno le pagan gana un peso más, le pagan menos salario, y cuando gana un peso menos le pagan más salario. Eso es discriminar lo más importante que tiene una sociedad, que son los chicos. El peronismo es claro en ese sentido, que los únicos privilegiados eran los niños. Sin embargo, este gobierno los discriminaba. Bueno, las PASO puso en evidencia que la reacción de la gente fue justamente por ese tipo de cosas. Además, el dinero que se queda de las obras sociales, que el trabajador dispone para su salud y la de su familia, el gobierno se queda con ese dinero. Y trae como consecuencia problemas en las obras sociales. Bueno, todo eso se fue reflejado primero en las PASO y después en las elecciones, que fue la pérdida de votos que tuvo. ¿Y qué puede pasar entonces con el cristinismo o con el kirchnerismo hacia el 2015? Yo creo que va a pasar más o menos como pasó con el menemismo, porque ya estamos en una situación bastante complicada desde el punto de vista económico. Nosotros estamos discutiendo con algunos sectores de nuestra actividad en evitar que suspendan gente, que adelanten las vacaciones, que hagan una serie de cosas para evitar también los despidos. Claro. Y esto se está complicando, y yo creo que esto es claramente, ¿no es cierto?, la finalización de un ciclo económico y de un ciclo político, ¿no? ¿Es la finalización de un ciclo político? Sí, estoy convencido que es así. Moyano, usted habla de los problemas económicos y las dificultades de los trabajadores. Hoy el Consejo Directivo de la CGT tomó la decisión de solidarizarse con Pablo Micheli y la marcha que va a hacer la CTA, pero no participar. ¿Cuál ha sido la decisión y por qué? Claro, solidarizarse en el sentido de que ellos están reclamando un bonus, que nos parece perfecto, nos parece bien. Muchas de las organizaciones gremiales que están en la CGT tienen ya ese bono instalado. El caso es nuestro. Ya tienen ese bono instalado, ¿no es cierto?, a fin de año o a principio de cuando comienzan las clases le dan un dinero a los trabajadores. Y además que venimos de muchas movilizaciones. Claro. En el caso camionero, viene de la movilización frente para reclamar justamente el dinero que se queda con las obras sociales.
¿no es cierto? Venimos de la movilización del 17 de octubre, venimos de muchas movilizaciones. Claro. Y la gente se agota con tantas movilizaciones. Entonces creímos que no era conveniente seguir movilizando, esperar un poco más, pero sí apoyar el legítimo reclamo que están haciendo los compañeros de CTA, ¿no? Estuvo esta tarde en un homenaje, se presentó un libro al doctor Alfonsín a propósito de los 30 años de democracia. ¿Cómo lo recibieron los radicales? Bien, bien. Había mucha gente, muchos conocidos del radicalismo, gente de hace muchos años. Estaba el expresidente de Uruguay, doctor Sanguinetti. Ah, estaba Julio María Sanguinetti. Sí, y yo entre medio de todos los intelectuales me estaba medio... pero muy bien, muy bien. Me tocó decir algunas palabras. Tuve un reconocimiento para el doctor Alfonsín, lo digo con toda... de corazón lo digo porque así lo he sentido. Yo fui 2 veces a la casa de Alfonsín. ¿Ah, sí? ¿Hincha independiente también como usted? Hincha del Rojo, claro. Bueno. En la calle Santa Fe, en la avenida Santa Fe. Sí. Y yo lo comenté ahí, que él nos recibió como un par más de ellos, y yo me sentía como estando dentro de mis pares, ¿no es cierto? Y eso muestra la grandeza de los hombres. Un hombre que fue presidente de la Nación, una envergadura muy importante, sentarse en una mesa y hablar de igual a igual con trabajadores como somos nosotros, muestra la grandeza de los hombres. Por eso yo le tenía mucho respeto, mucho reconocimiento, ¿no es cierto? Y bueno, y esto no lo he dicho ahora, lo digo de hace muchos años, de hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo siempre he resaltado el encuentro Perón-Balbín, que eso demuestra la grandeza de los hombres, porque es un mensaje a la sociedad, ¿no es cierto?, de que a pesar de las dificultades, de los enfrentamientos que tuvieron, ¿no es cierto?, tuvieron la grandeza de juntarse, ¿no es cierto?, porque lo requería el momento político que se vivía, y eso creo que es un mensaje a la sociedad. Y eso es lo que deberíamos interpretar, por lo menos nosotros lo hemos interpretado. Y muchos sectores de la sociedad deberían interpretarlo, y en particular el gobierno debería interpretarlo. Debería tener la grandeza y la humildad, ¿no es cierto?, de que a pesar de no compartir ideas, tener la grandeza de tratar de contener a todos nuestra sociedad. Eso es lo que nosotros rescatamos de estos hombres. Y Alfonsín tuvo esa grandeza. Y yo lo decía hoy, el día que fuimos a la casa de Alfonsín, fui yo con otros compañeros y fue Saúl Gualdini, con el cual estuve enfrentado durante muchos años. 14 paros, los radicales no se olvidan más, 14 paros. Y bueno, conversábamos como si nos conociera, bueno, nos conocíamos hace mucho tiempo, pero si no hubiese pasado nada. Claro. Esto demuestra la grandeza de los hombres, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la inflación? ¿Por qué usted cree que Moreno ha hecho esas declaraciones que no existe inflación, que la carne no aumenta hace 3 años? ¿Por qué, digamos, miente descaradamente? ¿Qué gana con hacer eso? Yo creo que son síntomas de debilidad. Y yo no creo que Moreno lo haga por propia decisión. Estoy convencido que nadie actúa por decisión propia. Así la presidenta esté en las condiciones que esté. Y creo que claramente eso muestra debilidad, porque no puede salir con semejante disparate, decir que no ha aumentado las cosas aumentan permanentemente. Entonces, salir de la forma que ha salido es una muestra clara de debilidad, a mi entender, ¿no? Hugo, ha sido muy amable por haber venido, tenido una jornada muy agitada, consejo directivo, reunión del libro. Ha sido un gusto y compartir una mesa con un hincha independiente y además un futuro diputado nacional. Diputado nacional electo. Gracias por haber venido, Hugo Moyano. Efectivamente, en segundito nomás vamos a estar con Carlos McAllister, diputado nacional electo por el PRO La Pampa. Vamos a estar con Jesús Cariglino. 60% de los votos sacó en Malvinas Argentinas en estas últimas elecciones. Y está viniendo también el senador nacional por el radicalismo de Mendoza, Ernesto Sanz. Las columnas de José Antonio Díaz, no se olvide que vamos a hablar del desmanejo de esta década. Y una explicación de Carlos González Prieto, porque hace pocas horas el gobierno ha tomado una decisión muy importante respecto de las grandes cerealeras y la posibilidad de juntar algún tipo de una cantidad, aunque sea mínima, de dólares que el gobierno está necesitando como el agua. Ya venimos, le doy mi palabra.
Hablábamos de una economía envenenada al comienzo del programa, envenenada por la inflación, pero José Antonio Díaz le ha puesto de título el desmanejo de la década, es decir, toda la mala praxis que ha llevado adelante este gobierno. José Antonio, claro, buenas noches. Vamos a ver algunos números, Alfredo, porque ahora obviamente la obsesión del gobierno, con toda razón, digamos por otro lado, es juntar dólares, ¿dónde hay un como dólar, sea, donde sea, en el exterior, aquí, a través de las empresas, como sea. Incluso la posibilidad de que se pueda establecer hasta un dólar financiero que pueda reconocer parte de la devaluación que expresa el blue. Ahora, si empezamos a ver los temas que influyen directamente en esa escalada del blue, vemos que los problemas que tiene el gobierno con el manejo económico vienen de lejos, y vamos a analizar algunas cifras comparativas de la década completa. Presión tributaria. Ahí está. Se habla por todos lados de la presión tributaria. En el 2012, la presión... 2002, perdón. La presión tributaria era del 20%. Ahora se duplicó. Estamos en el 40%. ¿Qué significa eso? Una recaudación extra. ¿Cuánto fue la recaudación extra del 2003 a 2013? 302.168 millones de dólares. Impresionante, ¿eh? Es decir, esto son los recursos que acumuló el gobierno a lo largo de la década y que de alguna manera eran la gran oportunidad de invertirlos bien. Sin embargo, teníamos en el 2004 un superávit fiscal de 2,6% del PBI, sí, y ahora tenemos un déficit fiscal de 2,5% del PBI. El gobierno se tragó 5 puntos porcentuales del PBI sin un destino cierto. Inversión pública. De la inversión pública habla todo el mundo, incluidos los intendentes. ¿Cuánto es la inversión pública en la Argentina? 2,8% del PBI. Por ahí no dice nada esa cifra. Ahora comparemos. En Uruguay la inversión pública es 4,5%. En Perú, 6,6%. En Bolivia, 10%. En Ecuador, 10,5%. De 17 países de Latinoamérica, la Argentina ocupa el 11º puesto en inversión pública. Y además privilegiando a las provincias amigas, pero ese es otro tema. Ni hablar. No es eso, claro, un denominador común y un promedio general todo el país. Ahí hay un problema de distribución también. Pero es otro tema, está bien. La inflación, finalmente vamos a la inflación. Según el INDEC, entre el 2007, el año que intervino el INDEC, sí, hasta el 2012, a fin del año pasado, la inflación fue de 55%. ¿Cuál es la estimación de los privados, de las consultoras que reprime Moreno? 136,5%, que tiene mucho que ver con los desfasajes, sobre todo en los precios de la canasta básica y de los alimentos en particular. Pero hay una cuestión, todos estos problemas son estructurales, todos estos problemas están pendientes y no se generaron ahora porque el gobierno está debilitado, porque perdió las elecciones. Esto se vino acumulando y esta es la esencia del modelo. Doy la última cifra, que no llegamos a convertirla en placa, sí, pero es lo que de alguna manera financia el gobierno también. Así como financia importaciones de energía, cuando financia incluso los viajes al exterior o los gastos de argentinos en el exterior. En los últimos 3 años, el gasto en subsidios triplica el gasto en inversión del gobierno. En el 2013
el gasto en subsidio va a llegar a ser 125.000 millones de pesos. El gasto que representa la inversión pública nacional es de 42.300 millones de pesos. Evidentemente no es una política productiva, no es una política de inclusión, no es una política en definitiva que vaya a los sectores más postergados de la población. Una verdadera radiografía, a través de las cifras concretas, bien claritas que José Antonio Díaz ha traído acá. Y esta radiografía es la radiografía de la verdadera ideología de un gobierno. Gracias, José Antonio. Gracias, Alfredo. Macalister, ¿cómo le va? Bien. Gracias por haber venido, diputado nacional electo. Bueno, ¿cómo se siente que diputado nacional electo? Es la primera pregunta, y la segunda inmediata es, ¿en qué momento hizo el clic? ¿En qué momento dijo sí? Me decido, me juego. Primero, déjame que te aclare que yo fui electo por el Frente Propuesta Federal y el PRO es uno de los integrantes. Uno de los integrantes. Es uno de los integrantes. Voy a estar en el bloque del PRO, pero me parecería muy feo ningunear a los demás partidos. No reconocer tanto al Monfepa como al MIT, que fueron dos partidos que nos acompañaron desde un primer momento. ¿Cómo me siento? Me siento muy feliz. La verdad, me parece que después de muchos años, La Pampa tiene una alternativa. Ahora sí estamos todos representados, los independientes, los peronistas, que para mí están representados a media, porque el kirchnerismo para mí no es el peronismo, son dos cosas distintas, y el radicalismo. Fue realmente muy difícil, dificilísimo. Yo peleé contra estructuras de muchos años, muy fuertes. Hice 45.000 kilómetros en auto. Hice reuniones a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana con la gente que trabaja conmigo. Algunos protestaban, se enojaban, pero yo les decía siempre, todos los días les decía, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Cuanto más trabajo, más suerte tengo. Claro. Vamos para adelante que vamos a entrar, les decía. Vamos para adelante que vamos a entrar. Y entramos. Impresionante, impresionante. Alrededor del 20% de los votos sacó en La Pampa, la primera vez que se presenta a elecciones, digamos, la primera participación política que tiene. Sí, la verdad que fue nuestra primera participación. Sí, había una historia familiar porque mi papá fue uno de los fundadores del movimiento federalista pampeano que nos acompañó, que fueron gobierno hace muchos años en la provincia de La Pampa. Y estaba ese bichito en la familia que nunca, en el caso mío, lo había desarrollado. De alguna manera uno cuando juega al fútbol, cuando integra grupos, cuando está en ese ámbito, también hace política, no hace política partidaria. Claro. Pero hay que estar con 30 personas que piensan distinto, que tienen intenciones entre comillas, de poder o cosas por el estilo dentro de un determinado ámbito. Hay que ir cuando vienen los momentos de los paros representando al plantel y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, uno quiere algo distinto, algo nuevo, algo diferente, algo que realmente nos posibilite ver las cosas de otra manera. Lo decía recién Moyano, que tiene 1000 batallas encima, que hay que tratar de producir un cambio con el diálogo. Y ese diálogo que nosotros tanto pregonamos para salir de este momento tan complicado que estamos llevando adelante. Macalister, en su campaña, cuando usted hablaba con la gente, ¿qué recibía más críticas? ¿Para el gobierno nacional de Cristina Fernández o para el gobierno provincial? Bueno, el gobierno provincial está... ¿De qué se quejaba la gente? El gobierno provincial está adherido al kirchnerismo. Claro. ¿De qué se queja la gente? De la inseguridad, de la falta de trabajo y los temas de salud. Rápidamente la inseguridad, se duplicó el consumo de marihuana y cocaína en la provincia de La Pampa. El gobernador dice que el modelo de gestión de seguridad es de excelencia, y yo le recordaba una anécdota mía en el año 92, cuando yo llego a Boca, era realmente un verdadero desastre. En las primeras 8 fechas jugaba muy mal. Y el maestro Tavares un día me llama, después de un partido con Belgrano de Córdoba, y me dice: Macalister, el domingo vamos a jugar con Argentinos Juniors y usted va a jugar de titular. Pero antes de eso, el miércoles, vamos a jugar con Estudiantes de La Plata. No prefiere descansar, me dijo el maestro, porque la gente de Boca es extraordinariamente buena cuando las cosas van mal, pero también es cruel cuando... Es durísimo. Es muy buena cuando las cosas van bien, pero es cruel cuando las cosas van mal. Entonces me dice: van a venir el miércoles a putearlo a usted. Claro, claro. Y yo le respondí: mire, maestro, usted me está pidiendo que yo solucione un problema esquivándolo. Claro. Y yo la única manera que entiendo de solucionar un problema es enfrentándolo. Claro. Déjeme que juegue, que yo lo voy a sacar adelante. Y jugué el miércoles, y después jugué el domingo, y después jugué el otro miércoles, después vino River,
ganamos el partido y fuimos derecho al campeonato. Entonces, el tema es, uno soluciona un problema cuando no lo enfrenta o cuando lo enfrenta. Hay que enfrentar los problemas, no hay que tener miedo a decir que hay inflación. Lo que hay que hacer es solucionar la inflación, no hay que tener miedo a decir hay inseguridad, hay que solucionar la inseguridad. En mi provincia, los chicos de Rancul no pueden nacer en Rancul. La gente de 25 de Mayo, que es una localidad que tiene más de 10.000 habitantes, no puede hacer diálisis en 25 de Mayo, porque el sistema de salud que tenemos es súper centralizado y deja mucho que desear en todo el interior. ¿En Rancul no hay maternidad? No, los chicos no pueden hacer... Bueno, la patria chica tampoco, de Alberto Cortés, además, en ¿no? Toay tampoco, tienen que ir a Santa Rosa, pero Toay está al lado de Santa Rosa. Claro. Entonces, estas son las cosas que las cuales hay que poner también en el centro de la escena. Van a hacer un hospital nuevo en Santa Rosa. El que tenemos no funciona bien y no tiene los recursos humanos adecuados. Vos hablás con los enfermeros y hablás con los médicos, y lo digo después de haberlo recorrido. Claro. No porque solamente me lo contaron, primero me lo contaba la gente. Y yo digo, no puede ser. Entonces contacté a una persona y entré al hospital. Claro. Y ya lo vi de adentro. Entonces, yo digo, antes de hacer un hospital nuevo, ¿no está bueno tener muy bien el que tenemos? Que funcione el que ya existe como mínimo. Después, y después agregamos lo otro. Claro. Yo le decía a la gente, esto es como decir, bueno, vivimos 3 en una casa, tenemos 2 habitaciones, todo rota la casa y agarramos un pesito y nos hacemos otra habitación más. No, primero vamos a acomodar la que tenemos. Después vamos a hablar con Carilino, porque Carilino tiene una experiencia en Malvinas Argentina sobre el tema del sistema de salud y los hospitales realmente interesante. Macalister, usted me hizo la precisión, usted se va a integrar al bloque del PRO. ¿Es afiliado al PRO o no? ¿Es como independiente? ¿Se ha sumado a esa lista, pero no es afiliado al PRO? No, yo soy un hombre independiente que reconozco en Mauricio un hombre de gestión. Para mí la política moderna es política, gestión y administración. Hay quienes administran bien, pero si no gestionan, no nos queda nada. Claro. Hay quienes gestionan y ingresa de todo a su provincia, pero si después lo mal administran, ¿para qué nos sirve la gestión? Entonces, para mí la política es la combinación entre la gestión y la administración. ¿Y lo ve a Mauricio Macri como un presidencial? ¿Usted va a apoyar la candidatura de Macri, que ya se lanzó como candidato a presidente en 2015, o eso todavía no lo tiene decidido? Nosotros lo vamos a apoyar de la misma manera que él apoyó nuestro espacio. Claro. Él fue a La Pampa en 2 oportunidades, apoyó el espacio, estuvo con nosotros. Siempre que él tenga y mantenga esta decisión de ser presidente de la República Argentina, nosotros lo vamos a acompañar, claro que sí. Yo le agradezco que haya venido y le hago la última pregunta. ¿Qué cosas positivas sacó de esta campaña y de estas elecciones y qué cosa negativa? ¿Tuvo que pagar algún costo, alguna persona que no le habló más, algún conflicto, algún enfrentamiento o hasta ahora viene todo dulce? No, lo positivo es el afecto de la gente. Tocar timbre, imagínate yo, nunca en mi vida lo había hecho. Sí. Estaba acostumbrado a que la gente me venga a buscar para dar un abrazo, para pedir un autógrafo. Claro. Ahora yo tenía que ir, tocar el timbre, esperar que saliera alguien y decirle, hola, soy Javier el Colo Macalister, ¿cómo te va? Sí, ¿qué haces, Colo? Entonces, ya arrancaba con algo a favor que ya lo conocía. Claro, pero era muy distinto para mí. Y después si tuve que pagar algún costo... No, la verdad es que yo soy de los que miran para adelante, siempre, y mis intenciones son buenas. Entonces siempre que las intenciones sean buenas y que los demás vean que las intenciones son buenas, sí te quieren hacer daño como en toda campaña, están las chicanas de siempre, la vieja política que nosotros no lo queremos algo distinto, queremos diálogo, queremos que se pueda sentar de distintos extractos de distintos partidos a consensuar, es decir, bueno, en la provincia de La Pampa, ¿qué provincia queremos dentro de 20 años? Claro. Y en base a eso empezar a construir, decir, bueno, yo las rutas las voy a hacer pensando en la provincia que quiero dentro de 20 años, no voy a esperar que colapse todo para después hacer la ruta. Hay que hacerla antes para que cuando el pueblo crezca, cuando tengamos una población superior, ya tenga toda la infraestructura para poder llevar adelante esta provincia que está bien, es la mía, ¿no? Pero para mí es maravillosa. Y la última, ¿y de qué lo acusaban esas chicanas? ¿Qué decía? ¿Que era un recién llegado, que no tenía experiencia? No sé, ¿con qué chicana le tiraban? Sí, te tiran de todo. Nosotros fundamos un club en nuestra provincia. Nosotros con mi hermano ganamos dinero fuera de nuestra provincia y de nuestro país y fundamos un club. Entonces, siempre con el club la inexperiencia. Yo cuando me hablaban de inexperiencia les decía, miren que Ramón Díaz
Sí. Agarró River, sin experiencia y salió campeón. Pasó, agarró River sin experiencia y salió campeón. Ojo, le decía yo. Y bueno, no nos equivocamos. No salió campeón, pero sí diputado nacional. Macalister, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarnos. Un verdadero gusto. En un ratito vamos a conversar con el intendente de Malvinas Argentinas, hablando de la salud, uno de los, digamos, de los valores y de la fortaleza que tiene el intendente allí en Malvinas tiene que ver con ese sistema de salud, y seguramente parte del 60% de los votos que ha conseguido tiene que ver con eso. Vamos a escuchar a Carlos González Prieto, porque nos va a contar qué decisión ha tomado el gobierno respecto de las cerealeras para hacerse de los dólares que necesita, y por supuesto, como lo anuncié, el senador nacional por el radicalismo mendocino, Ernesto Sanz, ya está con nosotros. Buenas noches y gracias por venir. Gracias. En instantes nomás le doy mi palabra. Bueno, Carlos González Prieto, y la posibilidad de articular las políticas y el agro respecto a estas novedades que ha habido con las cerealeras. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Una noticia de último momento, estará seguramente en los diarios de mañana, lo adelantamos en este espacio. Frenan préstamos a las cerealeras por parte de los bancos locales. ¿Qué busca con esto el gobierno? Que las principales exportadoras de cereales y oleaginosas se endeuden en el exterior, tomen préstamos con bancos del extranjero, traigan esos dólares, los liquiden a precio oficial, por supuesto, en la plaza local, y se inyectan. De esa manera prevén en el gobierno unos 2.000 millones de dólares. ¿Cuál es la forma que tienen de obligarlos con una medida? A través de una circular del Banco Central. Estuvieron reunidos hoy al mediodía en el Banco Central de la República Argentina, el directorio, y decidieron sacar esta circular donde dice textualmente que los bancos locales podrán prestarle en pesos solo el 0,3% de su capacidad prestable a las cerealeras. Esto es lo mismo que decir, no le presten nada a los exportadores y salgan a financiarse afuera. Claro. ¿Qué dicen los exportadores? Bueno, dicen estar desconcertados, porque por un lado el gobierno les dice inviertan en el país, pero por otro lado no los dejan endeudarse con la banca local que les quiere prestar porque son sujetos de crédito los exportadores. Y por otro lado, que todo esto encarece el financiamiento de la operación general del comercio de cereales y oleaginosas. Corolario, en el fondo, y cuál es un poco el espíritu de la noticia: cualquier cosa es válida a la hora de hacerse de dólares. Es realmente un problema, entiendo yo, para el gobierno nacional la falta de divisa norteamericana, y este es un claro ejemplo de cómo están incitando por todos lados respecto a traer dólares e inyectarlos en la plaza. Acomodé lugar los dólares. En la plaza local. Carlos, ¿por qué no me decías, aunque sea una liñita, respecto del tema de la inflación y las declaraciones de Guillermo Moreno respecto de que no aumenta la carne? Sí, lo decías al principio en la editorial, habló Moreno y empezó la polémica en Tiempo Argentino, un medio kirchnerista, dijo que se quejan de la inflación si hace 3 años que no aumenta la carne. Y la realidad que un poquito de razón tiene, pero no toda. Claro. El consumidor paga porque la carne aumenta en las carnicerías, pero los productores vienen recibiendo prácticamente el mismo precio desde hace 3 años. Pero esto es interesantísimo. ¿Por qué reciben el mismo precio desde hace 3 años y la carne no aumenta? Porque la mecánica del gobierno hace que asfixian el negocio, ¿no es cierto? Y los productores empiezan a salirse paulatinamente y mandan las hembras a faena. Claro. Con lo cual, hoy hay una oferta de carne muy grande, no producto de la actividad genuina, sino de las vacas hembras, futuras madres, que las van mandando a faena y generan toda esa oferta muy, muy grande de carne. Llega un momento que se termina el stock, porque si vos matás las vacas, te quedás sin carne, que es lo que está pasando ahora, 10 millones de cabezas menos, y lamentablemente se va a disparar el precio. Esto lo sabe Guillermo Moreno, por eso el viernes pasado, en esa reunión que hace con los principales operadores del mercado de ganados y carnes, dejó entrever que reduciría ese 15% de retenciones que tiene hoy la exportación de carne en la República Argentina. Lamentablemente llega tarde con la medida y todos los principales referentes coinciden en señalar que en el corto plazo se va a disparar el precio de la carne en góndola para los consumidores. Carlos, muchísimas gracias. Carlos González Prieto, información para tener en cuenta. Intendente Cariglino, ¿cuántas elecciones ganó desde que llegó al poder allí en Malvinas Argentina? ¿Tiene memoria más o menos? Bueno, yo fui fundador del municipio cuando se dividió General Sarmiento.
Así que, no sé, muchas. ¿Y cuál fue el momento de mayor porcentaje electoral? Mire, para mí, digamos, a pesar de haber sacado menos que en esta elección, que fue el 60%, fue el 2011. Estaba solito en toda la provincia de Buenos Aires, sí, contra todo el aparato kirchnerista, el ciolismo y todo lo que... En 2011. Sí. Por opinar distinto, bueno, era enemigo, era... ¿Y ahí qué porcentaje salió? 55. 55, y ahora el 60% de los votos. Digo porque suele en la política ocurrir que cuando uno se consolida territorialmente con porcentajes altos, rápidamente o sus amigos, sus compañeros de frente, de partido, de espacio, empiezan también a pensar en su proyección política. ¿A usted le interesaría ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Digo porque en el espacio del Frente Renovador hay 2 o 3 que más o menos se van perfilando y obviamente usted es uno. Bueno, la verdad que es prematuro para nosotros hablar de candidaturas para el 2015. La verdad que, Alfredo, yo podría contestarle que sí, digamos, y salir de esto rápidamente, pero la verdad que estamos tan inmersos en los problemas que tiene la sociedad, nuestra patria chica, nuestro municipio, los intendentes que integramos este Frente Renovador, la verdad que estamos abocados a la gestión del día a día. Por supuesto que, a ver, digo, en mi caso personal, yo venía caminando a la provincia de Buenos Aires y sigo ahora trabajando con la provincia, pero reuniéndome también para charlar de los temas de gestión, los temas cotidianos, los problemas que tenemos con nuestros dirigentes en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Con Macalister, antes de ser electo, me acuerdo de haber charlado, con Miguel del Cel, con muchos hombres de distintas provincias también, digamos, con la preocupación que teníamos todos y que tenemos todos. El desempleo, la inflación, el narcotráfico que se ha transformado hoy en una cosa casi, digamos, cotidiana, que ocurre, pero que nadie se hace responsable de esto. La inseguridad que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y el gobernador haciendo campaña en lo partidario, digamos, y los intendentes ocupándonos, como mañana, firmando un convenio de mutua colaboración entre todos los intendentes del Frente Renovador. Sí. Para intercambiar experiencias, lo que hace bien uno, copiar lo otro, el tema de la inseguridad, a ver cómo hacemos para unificar la fuerza que tenemos y hasta que salga la ley de la Policía Municipal, dar mayor prevención a nuestros vecinos, digamos, lo cotidiano. Yo lo escuchaba recién a Macalister que hablaba de la maternidad allí en La Pampa. Sí. Y la verdad que es casi un tema que pareciera que no habría que hablarlo más. Pero esto ocurre y en la provincia de Buenos Aires están vacíos los hospitales provinciales. Hospitales nacionales, por supuesto, no existen, no están. Pero los provinciales están vacíos. ¿Vacíos por falta de insumos, falta de personal? Falta de personal, falta de insumos, pero por supuesto, y además falta de una política de Estado en salud. Malvinas Argentina tiene un modo distinto de hacer política, tenemos hospitales municipales, hoy totalmente descentralizado, funciona, somos hospital universitario ya. Hoy se están formando en Malvinas más de 1.500 chicos que son los futuros profesionales con la patología de último modelo. En ese 60% de votos que usted saca, Carilino, ¿qué porcentaje digamos, cuáles son los elementos que la gente ha agradecido de los que lo han votado? Digo, ¿este sistema de salud o hay otras cosas que ha privilegiado la gente? Es genérico, es el trabajo cotidiano de todos los días, el de compartir, de estar, digamos, con la sociedad de fomento, con el barrio, digamos, dándole prioridad a proyectos. A ver, hoy inauguramos hace poquitos días una planta cloacal, tema que está concesionado por la provincia de Buenos Aires, privatizado, que no es una responsabilidad del intendente, y sin embargo estamos invirtiendo en esto, y la provincia después va a cobrar el servicio con la plata nuestra. Y ahora llamamos a licitación, hoy salió en los medios, para construir una planta para otro sector muy importante de Malvinas Argentina, casi 70.000 habitantes más van a entrar en esta nueva planta que estamos construyendo, que se va a construir. Digo, mire, hay una desaprensión por la gestión que es más lo mediático y tapar lo que le está pasando a la provincia, y es lo que no nos permite hablar del 2015. Claro. Permite a ver cómo articulamos, cómo trabajamos. Hoy no hay un ministro que nos dé respuesta sobre la gestión y los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. La verdad que cuando tenemos problemas no sabemos a quién llamar.
No le voy a preguntar la candidatura del 2015 porque ya me lo ha dicho que no es el momento, pero ¿usted por quién se siente más representado políticamente ahora? ¿Por Sergio Massa o por Mauricio Macri? No, a ver, yo con Mauricio tengo una gran amistad y la verdad que lo respeto mucho como político, como dijo el Colorado, como le decíamos allá, sí, cuando le íbamos a ver y a veces lo puteamos y a veces lo queríamos mucho, como dijo él. Un gran respeto como Mauricio, un hombre de palabra, un hombre que uno puede contar con él y llamarlo, pero bueno, yo vengo de otra vertiente, yo vengo del peronismo y además con Sergio Massa tenemos una amistad de muchos años, con los compañeros intendentes que estamos integrando este frente, con la diversidad, radicalismo, peronismo, vecinalismo, hay hombres de todos los sectores de la provincia de Buenos Aires que estamos enchufado en este proyecto de Frente Renovador y por supuesto me siento identificado con los intendentes porque este proyecto político nace de abajo para arriba. No. Es muy importante para nosotros de una vez por todas que entienda la problemática de la provincia de Buenos Aires donde viven 15 millones de habitantes. El ciudadano común tiene que saber que está allá arriba, que se va a sentar en la silla, ya sabe lo que tiene que hacer, no tiene que aprender más nada. Estaba pensando que de los casi 4 millones de votos que saca Sergio Massa, además de la cantidad, desde el punto de vista de la estructura sociopolítica del voto, el hecho que hayan ganado prácticamente en casi todo el conurbano y han empatado en La Matanza o han perdido por poco, demuestra que es un discurso que penetró en las bases históricas del peronismo. ¿Eso usted también lo siente? Sí, claro. Claro que sí, nosotros nos sentimos muy acompañados por todos los sectores. Yo he estado acompañando a ver a dirigentes como José Severri, en la Barría, y nos sentimos identificados tanto por los radicales del lugar, que es un gobierno, y sectores del peronismo que acompañaban a José Severri, trabajando fuertemente, aquí mismo en San Isidro, Gustavo Pose, bueno, otros puedo nombrar, ¿no? Pero yo creo que tuvimos un mensaje sincero, concreto, qué es lo que ocurre, cómo lo solucionamos, cómo ganamos ese voto de confianza de la gente fue porque le dijimos la verdad. Nos fuimos a venderle un 2015, nos fuimos a hablar de lo que nos estaba ocurriendo y del tiempo que habíamos perdido en esta década ganada para algunos y para un 70% perdida, ¿no? La última pregunta, intendente Carilino, ¿y qué le decía allí en el territorio, en Malvinas Argentina, el ciudadano común, el ciudadano humilde, qué le decía de la presidenta, de Cristina Fernández? Algunas cosas le puedo decir, otras me las reservo. No se puede decir lo que se pueda contar. Lo que se puede contar, no. Con mucha angustia, mucha gente que había votado, que había creído en Néstor Kirchner, sí, y después en la presidenta, como se fue. Sí, desilusión, no creerles más. No creerles más a Moreno, a los Relía, claro, digamos, toda esta banda, como digo yo, de la mentira y del relato cotidiano. La gente tiene desilusión. Aún los jubilados, los jóvenes que hicieron una ley a medida, hasta porque creían que los jóvenes iban a acompañar este proyecto, se equivocaron totalmente. La gente vive y percibe lo que sufre todos los días. El joven para conseguir un empleo, el jubilado para tener una jubilación digna que le alcance para los remedios, que le alcance para los alimentos. Yo creo que hay un fuerte trabajo desde los municipios que estamos reemplazando el Estado provincial y nacional, ¿no? Carilino, muchísimas gracias por haber venido. Buenas noches, intendente. En instantes nomás, después de este pequeño corte, vamos a conversar mano a mano con el senador Ernesto Sanz, radical por Mendoza. Ya venimos. Bueno, senador Sanz, buenas noches y nuevamente gracias por venir. Muchas gracias, Alfredo. Usted ha planteado después de las elecciones que el radicalismo se ha puesto de pie, que se abre una nueva etapa para el radicalismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué clic se ha producido en un sector de la sociedad que ha nuevamente vislumbrado el radicalismo como una posibilidad? Bueno, en primer lugar, no es un acto de voluntarismo el mío, simplemente es juntar todos los datos objetivos de las elecciones, el radicalismo junto con los aliados, es decir, junto con los partidos que conformamos un frente en muchas provincias, y en otros lados el radicalismo solo fue capaz de juntar 5,5 millones de votos. Es la segunda fuerza a nivel nacional. Esto hace que el volumen territorial en todo el país
albergue la esperanza, nos haga albergar la esperanza de una construcción futura competitiva que de cara al 2015 permita generar un equilibrio en el sistema político. Obviamente hay que trabajar mucho, hay que construir un espacio, hay que darle reglas de juego, hay que generar confianza en la sociedad, pero estos son todos desafíos muy apasionantes y entusiasmantes y que creo que los vamos a poder lograr. La madurez que yo he visto en la mayoría de la dirigencia, no solo de mi partido, sino de los otros que componemos el Frente, que compuso UNEN acá en la Ciudad de Buenos Aires, el Frente Progresista que viene de Santa Fe gobernando hace 6 años, me da la pauta de que estamos en condiciones de asumir ese desafío. Pero además, cuando escucho, recién lo escuchaba a Cariglino, cuando leo en los diarios a los principales dirigentes del peronismo, tanto del peronismo oficialista como del peronismo disidente, yo no veo nada nuevo ahí. Sinceramente no veo nada nuevo. Se pretenden mostrar como algo diferente a algunos, pretenden lavarle la cara al gobierno los que se quedan con el oficialismo, pero yo no veo nada nuevo. A ver, la provincia de Buenos Aires, el peronismo viene gobernando hace 26 años, 28 años creo que gobierna. Y yo lo que veo allí es más desigualdad, más pobreza, más marginalidad. Ahora ha aumentado el tema del narcotráfico, más delincuencia, más precariedad, menos infraestructura social básica, más pérdida de calidad educativa. Cuando veo en el país los números de recién de José Antonio Díaz, lo que recién mostró José Antonio Díaz en este programa, a ver, uno a veces lo dice y pareciera que es la voz de un dirigente político que se anota dentro de los opositores y por lo tanto ve las cosas mal. Pero cuando José Antonio Díaz dice que en esta década lo que se cayó la inversión, lo que se perdió en términos de déficit fiscal, la importación de energía, los 300.000 millones de dólares de recaudación que se ha tenido y que se ha desaprovechado, realmente es una calamidad. Entonces digo, nosotros estamos en condiciones, pero esto es un desafío que tendremos que mostrarlo como resultado de ser algo nuevo, algo distinto en la política argentina. Y por eso es que uno está entusiasmado en esa construcción, en la cual, voy al principio de su pregunta, la Unión Cívica Radical no es lo único, pero sí es la columna vertebral de esa construcción. Estaba pensando que los desafíos son muy grandes respecto incluso de convivir con otros partidos, con otros dirigentes, todos tienen sus expectativas, sus perfiles y personalidades. Estaba pensando en esta iniciativa de la doctora Elisa Carrió de iniciarle juicio político a Lorenzetti. Aquí estuvo el programa pasado tanto Hermes Wiener como Julio Cobos y ambos dijeron que no iban a acompañar esa idea. Bueno, le pregunto oficialmente a usted qué piensa de esa posibilidad, siendo que acaba de hablar del espacio UNEN de la Ciudad de Buenos Aires, donde está obviamente la doctora Carrió, ¿no? Bueno, pero es que acá está el tema, acá está el tema. Creo que cuando uno es capaz de conformar un espacio donde no se pierden las identidades, donde no se pierden las distintas visiones y donde la inteligencia está en administrar las diferencias, porque administrar los consensos debe ser lo más fácil del mundo. Todos de acuerdo, entonces vamos todos para allá y administrar eso no es un desafío, en todo caso es un trámite, pero administrar las diferencias es todo un desafío y creo que en la Argentina esto está pendiente. Y creo que la inteligencia de los dirigentes políticos que conformamos este espacio está en administrar esas diferencias. A ver, yo no le puedo negar a la doctora Carrió que ella tenga la inquietud de hacer un juicio político a Lorenzetti. Yo no lo comparto, y no lo comparte el socialismo, y no lo comparte la mayoría del espacio. Pero bueno, ella tiene esa posibilidad y eso se resolverá por los carriles institucionales, lo que no significa que no tengamos la misma visión respecto a los problemas centrales de la Argentina, respecto al tema de la corrupción, y para eso este espacio ya ha formulado una propuesta de fondo, que es la CONADEP de la corrupción, que no significa que no tengamos una misma visión respecto al modelo productivo, un modelo productivo en el cual las economías regionales tienen un papel central y nosotros estamos trabajando en eso, y los proyectos que hemos presentado todos los de este espacio en el Congreso tienden a apuntalar las economías regionales que se caen, un tipo de cambio competitivo, la
la posibilidad de generar empleo directo desde el sector privado y no solo del sector público como lo ha hecho este gobierno, la apertura al mundo, etcétera, etcétera. Bueno, en el tema de la educación también nosotros pensamos exactamente lo mismo, para retomar una educación formadora que está perdiendo la batalla versus la escuela contenedora, que es lo que ha transmitido en estos 10 años el kirchnerismo. Esa escuela contenedora para la cual le da lo mismo el chico que estudia que el que no estudia, el que hace las cosas bien que el que no hace las cosas bien. Todos pasan de grado al final del año, porque la escuela tiene que contener en vez de formar. Esto es una locura que está generando incluso una deformación de la concepción ciudadana, porque esos chicos cuando salen de la escuela luego, con este criterio de la escuela contenedora, son ciudadanos que son presa fácil de los clientelismos, de los demagogos, de los programas sociales que los tienen atados. En todas esas cosas coincidimos. Obviamente puede haber algunas diferencias. Esta de lo de Carrió, ¿eso es una diferencia? Bueno, pues hay que administrarla y habrá que administrarla con mucha madurez, pero eso no inhabilita a un espacio para gobernar la Argentina, porque digo yo, prefiero toda la vida que hayan algunas divergencias que podamos administrar con madurez y no que tengamos un gobierno unificado detrás de la homogeneidad, pero que tiene una mala praxis y una incapacidad de gestión como tiene este gobierno, o como lo ha tenido el peronismo en los últimos tiempos, o como lo tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires hace 28 años. ¿Cuál es lo malo en la Argentina? Eso es lo malo, no tener una fuerza política como la nuestra, nueva, potente, con gente joven que se incorpora. Martín Lustó acá en la ciudad de Buenos Aires, por decirle un nombre, 13 intendentes de capitales de provincias que tiene la Unión Cívica Radical en todo el país. Bueno, yo prefiero toda la vida eso. Le voy a preguntar al senador Ernesto Sanz, ya me contó un poco cuáles son las características del futuro que él advierte respecto de la Unión Cívica Radical, pero también es interesante conocer la opinión del senador respecto de lo que se viene para Cristina Fernández de Kirchner y para Clarín. ¿Cuál es ese camino? ¿Qué vislumbra en el futuro político, por un lado de Cristina y por otro lado del Grupo Clarín? A ver, yo no creo, como he escuchado por allí, que esto esté terminado, que la batalla haya terminado. El gobierno construyó esta batalla artificialmente porque no es una batalla verdadera. La batalla verdadera es la de democratizar el sistema de medios y en eso el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Esta es una batalla contra un grupo nada más y en esa batalla contra este grupo inclusive las cosas no están terminadas. Lo ha dicho el presidente de la Corte, la aplicación del fallo va a traer muchas controversias y muchos litigios. El gobierno tiene una gran asignatura pendiente que es una correcta aplicación del resto de la ley de medios o de la ley de medios para el resto. Ahí se mezcla la distribución de la pauta publicitaria, en lo que hay una gran asignatura pendiente y eso va a traer mucho litigio porque el gobierno no le interesa distribuir el dinero equitativamente. Hay una cuestión del otorgamiento de las nuevas licencias por parte del AFCA o toda la tarea administrativa del AFCA. Eso también es una gran asignatura pendiente. El gobierno no ha funcionado bien, lo ha denunciado el único miembro de la oposición que hay en ese organismo, que es el doctor Marcelo Stubrin de la Unión Cívica Radical. Es más, yo le diría que el 90% de los votos de Stubrin allá adentro han sido todos negativos y en contra de las autoridades de el AFCA. Y luego, bueno, el manejo de los medios públicos, que es la tercera pata, claro. El manejo de Canal 7, el manejo de Radio Nacional, el manejo de todos los medios que son propiedad del gobierno nacional. Entonces, todas esas son asignaturas pendientes y eso va a ser motivo de una alta discusión política y también de una alta litigiosidad. Hoy se presentó un libro, recién lo comentábamos al principio del programa con Hugo Moyano, de Oscar Muñoz sobre Alfonsín a propósito de los 30 años de la democracia. Bueno, ¿por qué no hace usted un recuerdo de ese momento y qué pasó hoy? ¿Por qué no nos cuenta qué cosas lo han impactado de esta tarde? Sé que estuvo, no lo pude escuchar, pero sé que estuvo Hugo Moyano en el programa en el primer bloque y él estuvo ahí presente y habló
y recordó, por supuesto, con algunas caras raras de algunos radicales, porque no nos gusta que nos recuerden esa parte de la historia de los 13 paros que le hizo Ubaldini a Alfonsín, pero yo me quedo con el recuerdo de hoy de haberlo escuchado al profesor Luis Alberto Romero, un historiador que la verdad impecable, recordando lo que fue Alfonsín para el comienzo de la democracia en la Argentina, y el otro, Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay. Habló 40 minutos y mostró la faceta del Alfonsín puntero y del Alfonsín estadista. El Alfonsín que era al mismo tiempo el puntero de Chascomús, que se preocupaba del armado de las listas hasta en su propio pueblo, siendo presidente de la nación, lo cual no es un demérito, no es un disvalor. Es el tipo que vivía la política desde la base, desde lo más profundo de la militancia política, el que se preocupaba por cómo armar las listas de su provincia, de su pueblo, demás, porque esa es la política del cara a cara, la política de la proximidad, de la realidad. Y el Alfonsín estadista que Sanguinetti hablaba, de aquel que se juntaba con Sarney, presidente de Brasil, y con el propio Sanguinetti, al cual pasaba a buscar por Montevideo, y juntos diseñaban la única política de Estado perdurable en los 30 años de democracia en la Argentina, que es el Mercosur. El Mercosur, claro. Que es la conformación de un mercado común, de la integración de países que inclusive, cuando Alfonsín empezó a hablar de esto, la Argentina era el único país que había ingresado en democracia, Uruguay todavía estaba ahí, Chile estaba con Pinochet, Brasil estaba saliendo de la dictadura, Paraguay lo tenía Stroessner, y Alfonsín pensaba en la integración del mercado común de América del Sur también como una manera de fortalecer la democracia. Entonces el Alfonsín puntero, el Alfonsín estadista, pero en los dos la figura de una persona que marcó a fuego los 30 años de democracia. Senador Salas, le agradezco muchísimo. La última pregunta, ¿usted cree que el gobierno de Cristina Fernández ha leído correctamente el resultado electoral? No, para nada. No, si hubiera leído el resultado electoral, cuando menos hubiera hecho cambios en el gabinete. Me parece una cosa realmente lamentable que el gobierno, en el paroxismo de la mala praxis, mantenga en su gabinete a un secretario de Comercio que destruyó las 3 cadenas agroalimentarias, la de la carne, la de la leche y la del trigo, que mantenga un equipo energético que recibió al país con autoabastecimiento de energía y hoy lo está devolviendo con 15.000 millones de dólares de importación de combustibles. De un equipo de educación en donde hemos caído en 10 años por lo menos 5 o 6 puntos en las pruebas PISA de América Latina en calidad educativa. Entonces, cuando uno ve un gobierno que no solamente no lee el resultado electoral, sino que no produce cambios profundos dentro de su gabinete, las cosas están mal. Senador, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. No se vaya, quédese en Canal 26 porque viene Cecilia Lucía Puig con su programa Líderes, siempre conociendo la otra cara, el corazón del mundo empresario. Y a usted lo espero el martes que viene. Le doy mi palabra.